Muchas bendiciones, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien les estará haciendo compañía el día de hoy con un programa extraordinario, sumamente interesante para cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida. Hoy estamos contando con nuestro querido hermano Jairo y un invitado especial que le vamos a estar presentando más adelante. Así que no se despegue de su radio y usted que nos está mirando también a través de la plataforma de YouTube, a través de Mundo Cristiano IDP, es nuestra página de YouTube. Puede mantener la sintonía y más adelante le estaremos presentando a nuestro invitado. Recordándole que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la Espallac número 86. Tenemos servicios dominicales iniciando a las 8 de la mañana con nuestra escuela bíblica y seguido de nuestro servicio evangelístico a partir de las 10 de la mañana. Pero antes, los sábados, tenemos servicios juveniles a partir de las 10 de la mañana. Así que usted, joven que nos escucha, adulto que nos escucha, también puede participar con nosotros en la Espaillat número 86. Y sin mucho que agregar, vámonos a nuestra sección más antigua, que es Al Rescate de los Valores. Ahora presentamos Al Rescate de los Valores. Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a tener el valor de la semana y para esta semana tenemos el valor de el respeto. El respeto es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o algo al que se le reconoce valor social o especial. Recuerde respetar a los demás. Como dicen por ahí, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es, y como nos enseñaron a nosotros desde pequeños a respetar a los adultos, a respetar hasta no los que son adultos, hasta los de nuestra misma edad y hasta los más pequeños. Eso no es algo que debemos se exime a un asunto de edad, sino un asunto de valor y de moral, podríamos decirlo así. Y sin más, vamos a darle la bienvenida especial a nuestro invitado de honor del día de hoy, que es nuestro hermano Arturo Peguero. Gracias, líder. Ok, de verdad un placer inmenso una vez más estar con ustedes por acá para hablar de un tema muy interesante, un tema que está en el momento, ¿no? Sí, así es. Vamos a hablar de un tema muy importante que debemos de mencionar como creyentes. Cierto. Y hacer un llamado, recordar y también saber que no es algo que se clasifica, sino que es un pecado de lo que, como mentir, de los muchos pecados que hay, como mentir, el orgullo, la arrogancia, la avaricia, el adulterio, muchísimos otros pecados que a veces queremos clasificar como seres humanos, pero la palabra de Dios lo detalla a un mismo nivel como pecado. Ciertamente. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la homosexualidad. Homosexualidad es un tema que podríamos decir como que es picante. Sí. A veces tenemos hasta temor de hablarlo, pero no podemos temer, porque hemos conocido la verdad y debemos de confrontar la mentira con la verdad de Dios que ya hemos recibido. Y por eso hoy vamos a estar tratando este tema y vamos a estar basándonos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 32. Así que queremos que ustedes nos sigan ahí en casita, como siempre, busque su papel y su lápiz para que pueda estudiar la palabra de Dios con nosotros. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Cómo podríamos definir la homosexualidad? Vamos a decir que es la orientación sexual por la que un individuo siente atracción física, afectuosa, sentimental, sexual y emocional hacia individuos del mismo sexo. Así está la definición. Y si nos ponemos a definirlo más a profundidad, existen varios tipos, que es para la mujer y para el hombre. El gay es para el hombre que siente atracción por su mismo sexo masculino, y lesbianas para la que siente por el mismo sexo femenino. Y se agregó el bisexual, que es amo, no me decido, pero con los dos. Así es. Sí. Eso es uno de los engaños que lo han vendido como que es amor, simplemente el hecho de amar sin considerar quién es la otra persona. No, amor alternativo. Exactamente, alternativo. O relaciones alternativas. Exactamente. Y también el líder y Jairo, hay un tipo que es simplemente personas que tienen la orientación pero no lo practican. Así pero es. Lo sienten, o sea, sienten atracción pero no practican
ya como que no lo llevan a la acción, pero sí Ok. lo sienten. Ajá. Ahí podríamos decir que es una orientación y hay otros que sí son homosexuales que van a la práctica. Ok, que tienen esa práctica de manera Exactamente, y que lo donde practican. y a donde más dificultad puede existir para salir de ella cuando hay Exacto. una persona ya practicando Exactamente. la homosexualidad, mientras que la persona que siente la inclinación y solamente está pensando pensamientos orientados a personas del mismo sexo, sí tiene toda la posibilidad de esos pensamientos someterlo, en el caso de que si es creyente, someterlo a lo que es el señorío de Cristo, y si no es creyente puede también, ¿verdad?, viniendo a los pies del Señor, obviamente, y también según se escucha, alguna técnica para salir de esto y tratar de, pudiéramos decir, amainar estos pensamientos que pueden llegar constantemente por un trasfondo que posiblemente tuvo en la familia. Sin quitar, líder, que aunque aquel que lo esté practicando también puede salir de ahí No, claro, recibiendo el siempre, hay, mensaje de salvación y cierto, el Espíritu Santo claro, hay convenciéndole. esperanza. Eso es una de me decía que el objetivo del programa es para presentar a estas personas que, ejemplo, nos está escuchando en este momento, que sí hay esperanza para ti, que está Exactamente. en ese, ¿verdad?, en ese camino que el Señor no diseñó naturalmente para ti. Ahí Son los es, ¿verdad? comienzos, esos son los comienzos cuando comienzan a actuar de esa manera. Exactamente. Y como usted menciona, no es lo que Dios creó. Si No, vamos a para la nada. definición de la homosexualidad, es la atracción afectiva o sexual por tu mismo sexo. Pero si vemos la palabra de Dios, dice que varón y hembra lo creó. Amén. Así es. Y de ahí parte todo. Así es. Pero la caída es la que nos lleva a lo que estamos viendo hoy en día. Así, Que no cierto. está fuera de las escrituras porque pasaba. Cierto. Y lo vemos ahí. Y Así ahí es. entra en los llamados que se le hacía directamente al apóstol Pablo y las situaciones que pasaban. Así. En las historias que podemos ver en la palabra, los llamados que se hacían para que se volvieran de su mal camino. Así es. Así que vamos a estar leyendo la Ujú. palabra de Dios y vamos a iniciar leyendo los versículos 21 al 23 del libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 23. Ok. Y podemos leer la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen del hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Así es. ¿Qué vemos aquí? El Eh. hombre decidió cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de la criatura. El texto mismo explica, Ujú. pero lo vamos a simplificar un poquito más, y es que habiendo conocido a Dios, y hablábamos fuera del programa, de que Dios se le manifestó al hombre Sí, directamente, y habiendo conocido qué era Dios, quién era Dios, y viendo la muestra de lo que Dios había hecho, aún así no le glorificaron. No No. le dieron la gloria por la misma creación o por lo que ya habían conocido de Dios, Así es. sino que se tornaron y no le dieron gracia por esa creación y se fueron directamente a sus razonamientos, no a lo dado por Dios. Incluso profesaron ser sabios, pero se hicieron Exacto. necios. Se basaron en su propio razonamiento, ahí diciendo, no, yo soy sabio, pero en mi propio razonamiento. Así es. Fíjate que Joana y Jairo, vemos aquí al apóstol Pablo haciendo, vamos a decir, las veces de fiscal general Sí. de la humanidad y presentando la acusación de Dios Así es. hacia la raza humana y da un veredicto, cuál es, ¿verdad?, el veredicto final que pasó allí, y entonces él dice cuál fue la razón por la cual, ¿verdad?, Dios lo abandonó o los dejó en su propio, vamos a decir, deseos y demás. Cuando nosotros como creyentes, como seres humanos, estamos, vamos a decir, fuimos creados para tener razonamiento lógico. Por eso que te dice ahí que ellos saben, el ser humano sabe que existe. Entonces el principal problema es el que el hombre ha negado la existencia de Dios, de que hay un Dios, de que fue que creó todo, que creó el hombre, que creó a la mujer. Y entonces ellos saben que sí, que existe un Dios, pero ellos prefieren no creer que existe un Dios. De hecho, te puse un ejemplo de tu perro Sí. allá,
que si tú te vas, tú por ejemplo en tu casa, te vas a trabajar, deja tu perro en la casa, deja tu computadora encendida y te vas a trabajar, tu papá y tu mamá están en el trabajo también, en la cafetería, pero cuando tú regreses en la tarde, que refresca tu computadora, ves que hay un mensaje en la pantalla que dice, prepárate que en esta noche vas a morir. Yo te dije, ¿cuál sería tu razonamiento lógico? Tú me dijiste, bueno, un virus, mirar si hay alguien que entró. Sí. Y yo dije, ves que tú no pensaste nunca que pudo haber sido el perro que escribió ese Ni mensaje. lo consideré porque un perro no lo va a hacer. ¿Entiendes? O sea, nosotros fuimos diseñados para tener razonamientos lógicos. Entonces, por lógica, si eso es algo tan sencillo, imagínate algo tan complejo como la creación de este mundo. Así es. ¿Cómo tú puedes decir que el mundo se creó solo, que fue un asunto que, por el asunto de la casualidad? O sea, para que tú veas cómo son las cosas. Eso es, el apóstol Pablo aquí está trayendo y le está planteando cuál es la razón por la cual el hombre ya va a llegar a lo que vamos a tratar ahora, que es la homosexualidad. Que dicho sea de paso, este es un tema bien claro, o sea, el Romano 1 habla en cuanto a la homosexualidad, es un texto bien clave, pero queremos resaltar que ese no es el tema de ese capítulo. El tema del capítulo ahí es la necesidad que tiene el hombre del evangelio. Así es. Ese es el tema de ese capítulo. De hecho, en uno de esos versos dice el poder del evangelio, es para predicar el evangelio. Exactamente. Pero como siempre hablamos, para conocer las buenas nuevas tenemos que conocer las malas noticias. Y esta es una de las malas noticias, y es que la caída. Y mencionábamos que habiendo conocido a Dios, la caída del hombre en el huerto del Edén es una caída del conocimiento de Dios y de la comunión que el hombre tenía con Dios. Sí, ahí en esa parte el hombre se le revela a Dios y se pone en contra de lo que ya Dios había establecido. No le glorificaron, el hombre no le dio el debido lugar que correspondía como Dios. Habiéndolo conocido, no le dio su lugar. Y otra parte dice, y no le dieron gracias. El ser humano como creyentes, una de nuestras principales características es el seres agradecidos a nuestro Dios, porque por su misericordia estamos aquí, Él nos creó, se nos reveló, nos mostró, se glorificó para que nosotros a Él le glorificáramos y le diéramos gracia. Y por la caída, por habernos rebelado contra Él, no le dieron gracia, es lo que está diciéndonos este texto. Incluso, disculpa que te interrumpa, Johanna, no somos agradecidos y se glorificó Jesús a través y terminamos crucificándolo. Humanamente, sí, lo llevamos a la cruz por nuestro pecado, debía de cumplirlo, porque independientemente no había otra persona que cumpliera con eso, tuviera los requisitos para poder morir, pero aún así lo acusamos. Amén. Y aún así murió por nuestros pecados y por nuestras faltas. Y seguimos leyendo en el capítulo 24. Sí. Este texto, léalo bien tranquilo en su casa, porque es sumamente importante que tengamos el conocimiento de lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Y volvemos y repetimos, hoy estamos hablando directamente de la homosexualidad, pero aquí abarca a muchos pecados. Todos los pecados. A todos los pecados. Sí, heterosexual, homosexual. Porque tanto el heterosexual como el homosexual necesitan del evangelio. Sí, exactamente, no es que estamos dejando fuera al heterosexual, de que no, yo no, igualito que el homosexual. Nosotros que estamos aquí diariamente tenemos que recordarnos el evangelio, porque nuestra naturaleza no siempre vamos a estar inclinados a nuestros deseos. Debemos de someterlos a Cristo. Y leemos en el versículo 24 que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Yo creo que aquí está la clave de lo que ocurrió. Segundo intercambio. El primer intercambio. Exactamente. Segundo intercambio. Aquí. Exactamente. El hombre, Dios lo entregó. ¿Y qué podríamos decir en esta parte de que Dios lo entregó? Y le preguntaba al líder también, si yo hablo mucho fuera del aire con el líder, y le preguntaba qué lo entregó, y es que simplemente, y él me ponía el ejemplo de que si yo quiero abordar, vamos a poner un ejemplo llano, una relación amorosa con alguien, y mi papá me expone y me dice, no te conviene. No, yo digo, no papi, ese es el que yo amo, con ese es que yo quiero estar.
y mi papá me dice, no, no te conviene, yo estoy viendo otra cosa, no, que eso es lo que tú quieres, sigue tu relación. Eso técnicamente es lo que hizo Dios. Exacto. Eso es lo que ustedes quieren. Quieren basarse en sus propios razonamientos, su Ujú. propio pensamiento. ¿Quieren abandonar lo que ya ustedes han conocido de mí? Exacto. Sigan sus pasiones. Así Y es. eso yo creo que es como la misma causa y consecuencia del pecado, porque ir a abordar a nuestros deseos que no son nada bueno, Así las es. consecuencias de esos deseos que no son nada bueno, ya el Señor ahí dijo, eso es lo que ustedes desean, vayan por sus Lo razonamientos. soltó, por así Así decirlo. Exactamente. No podemos decir el término como es en los jóvenes porque el líder está aquí. No podemos decir el término. Vamos a mantenernos hoy, Jairo. Ok. Entonces eso es lo que dice la palabra del Señor en este sentido. Y muy importante, y es que cambiaron la verdad de Dios. Y volvemos siempre al inicio, vemos al huerto. El ser humano prefirió recibir algo de una creación, de algo creado, que las cosas del mismo creador. Y ahí entra la parte de la mentira. Así es. Que Satanás es el padre de la mentira. Así es. ¿Qué hizo el hombre? Recibió la mentira de Satanás como la verdad y abandonó la verdad de Dios. Así. Que sí era lo que iba a ser de beneficio para nosotros. Y ahí entra una parte muy importante de este verso que dice que de modo que deshonoraron entre sí su propio cuerpo. Ujú. Y ahí entra la parte de los pecados, que se hace mucho llamado a este pecado que tiene que ver con el cuerpo, porque este es templo del Espíritu Sí. Santo y de cómo honramos a Dios. Ujú. Dicho sea de paso, nosotros portamos la imagen de Dios y cuando tú haces el uso de manera contra natura de tu cuerpo, entonces está violando vamos a decir, la imagen del mismo Dios. Exactamente. O sea, y no solamente, como tú decías, está hablando ahí de ese pecado, sino de otros pecados que menciona ahí, el heterosexual, el homosexual. Todos necesitamos del Evangelio, pero como el tema hoy es con relación a ellos, sí. Vemos acá que Dios es lo que sucede. La consecuencia de haber negado a Dios llevó a él de que Dios lo dejara en sus propias pasiones y deseos, y sus propias pasiones y deseos entonces desencadenó y concluyó en lo que hoy estamos mirando, jóvenes desobedientes, hombres amadores de sí, homosexual, lesbianismo, todo eso desencadenó la consecuencia de lo que Pablo aquí menciona. Exactamente. Leemos, Jairo, vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 28. A ver qué nos dice la palabra. Seguimos en Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28. Amén, que dice así. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. 28 también. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así es. Este y ahí hay texto- una lista. Exactamente, de- que ahí viene Muy directo. la lista, exactamente. De todos los pecados. Y ahí está diciendo que el Señor los entregó a pasiones vergonzosas, o sea, ahí está hablando no solamente para ellos, sino para que lo veía. O sea, ustedes seguro. van a estar en vergüenza, cayeron en total vergüenza, porque ahí mismo dice la palabra de Dios que el uso natural, o sea, lo que Dios había creado naturalmente del hombre y de la mujer, ellos abandonaron eso. La mujer estaba con otra de su mismo sexo y el hombre abandonó su hogar y se fue con uno de su mismo sexo. Es lo que está diciendo este pasaje. Entonces, y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, que aún Dios los entregó. Ellos, como que, ahí mismo lo dice, que su mente fue reprobada. Así es. O sea, fue como cauterizada, fue ya como, no sentían ni padecían lo que estaban haciendo, vamos a decir así, a causa del pecado, ya no miraban, como que hay una parte del ser humano que, como hablábamos al inicio del razonamiento, que cuando hacemos algo mal, la mente
nos hace pensar, oye, Sí, hice esto. como una alarma. Exacto, la conciencia. La conciencia, claro. Es como que sí. mi alarma. Me hace, oye, hiciste esto mal. O antes de hacerlo, no haga tal cosa porque puede traerte ciertas consecuencias. Entonces, como ya lo entregó a una mente reprobada, ya ellos no consideraban nada. Así es. Porque se habían apartado de Dios. Y ya Dios lo había soltado, vamos a decirlo así, para que ellos vivieran lo que querían vivir. O sea, eso Y Dios soltó la leyendo, y humanidad. disculpa Arturo, y leyendo un poquito más para abajo, hay unos cuantos pecados, y queremos hacerle entender al público que nos está oyendo y nos está viendo, que estamos hablando de homosexualidad, pero no quiere dejar dicho que hay muchas personas que entienden que porque es homosexualidad tiene mayor condenación. No, no, para no, nada. no, eso es falso. La homosexualidad es un pecado igual como hablar mentira, como Sí. asesinar, como robar. Eso es Así lo que es. queremos hacerle entender. Sí, Y claro. vamos y podemos denunciar esos pecados estando atestados a toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen en estas prácticas. Así es. Y ahí entra la parte de que al tener una mente reprobada, Dios haberlo entregado, o sea, ellos se complacían en lo que estaban haciendo, lo disfrutaban porque estaban en sus deseos. O sea, eso a la humanidad, y por eso al día de hoy nosotros estamos continuamente viendo lo que se está dando, ¿verdad? Hoy día, cómo se promueve y lo que son estos, vamos a decir, relaciones que va en contra de lo que... Antivalores, podríamos Exactamente, decirle. y se promueve como algo, como un derecho, cuando en realidad no lo es. Y nosotros estamos acá para hacerle entender que esa mentira que ha promovido Satanás por los diferentes medios, puedan rechazarla y que tienen esperanza, Joana. Ellos tienen esperanza, usted que posiblemente es homosexual, si está escuchando, tiene esperanza de que puede conocer al Señor y puede salir de ese mundo. Porque ahí a los corintios, Pablo le dice que algunos de ustedes erais homosexuales. Exactamente. En Y 1 de Corintios capítulo 6, 6 del 9 del al 9 al 11, 11, usted ahí ve. Y él le eso, hablaba directamente a los creyentes. así es. Y muchos de ustedes eran eso. O sea, Así mismo. dando a entender de que habían homosexuales en la iglesia de Corintios que practicaban la homosexualidad, pero que fueron lavados, fueron santificados, fueron restaurados por la sangre de Cristo, por el Evangelio. O sea que usted, si usted tiene pensamiento orientado a esa línea, usted tiene toda la posibilidad de poder salir de ese mundo, de esa línea pensante. Exactamente, podríamos leer el verso final que se encuentra en el capítulo 16-17 de ese mismo capítulo, que lo va a leer nuestro hermano Jairo. Amén. Ok. Dice así, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Ok, el 16, perfecto, perdón. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí estamos hablando de la justicia que se nos imputó a nosotros en Cristo, a la atribuida por Cristo, la salvación que hemos recibido de Cristo. El poder del Evangelio es la salvación que trae para nuestras vidas. Pero podemos obtener salvación cuando recibimos a Cristo y dejamos toda esa antigua manera de vivir y venimos a servir al Señor. ¿Cómo lo hace? Simplemente lo hace el Evangelio. Usted en su mente, o sea, de su deseo, no va a salir de forma natural. Simplemente recibiendo el Evangelio de salvación y el Espíritu Santo, convenciendo su vida de pecado. En Cristo es que podemos obtener el perdón de nuestros pecados y tener una vida que sí sea del agrado del Señor. Así es. Esa es la solución que podríamos brindarle a usted que nos escucha, que está dentro de estos pecados que hemos mencionado el día de hoy, pero sabemos y hacemos un llamado de atención de que la homosexualidad como creyente no es un asunto que debemos de tenerlo de forma silente, sino es algo que debemos de hablarlo
de confrontarlo a través de la palabra, porque si lo dejamos silentemente puede que entre hasta las congregaciones. Claro que sí, y los deseos que sienten son reales. Exactamente. Son reales, igual como tú sientes un deseo por una mujer que no es tu esposa. Que también es pecado. Que también es pecado. O sea, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que dar correctivo, y los correctivos lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Arrepentimiento y fe es la solución. Exactamente, es arrepentirnos. Y no tenemos más tiempo, en realidad nos pasamos. Así que gracias a nuestro control master que nos dejó aquí. Gracias por esta oportunidad, esperando que sea la palabra del Señor que trabaje en sus corazones. Gracias por abrirnos las puertas. Su hermana y amiga Johanna Ulises se despide. Jairo Brito. Arturo Vero. Gracias, Arturo, por estar aquí y nos vemos en una próxima entrega. Dios les bendiga.